La crisis de la comunicación en la era de la desconfianza. Este es el título de un taller que ha brindado en la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires el licenciado Marcelo Miró, que está con nosotros, docente e investigador de la carrera de comunicación de la UNOVA. Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, César, gracias por invitarme. Te invité porque el título me llamó la atención y de alguna manera está relacionado con este momento político, con varios temas que hemos tratado aquí. Ensayo sobre la crisis de la confianza social, también denominada epidemia de soledad o siglo antisocial, según diversos investigadores. Y claro, conductas que además vinculan el avance tecnológico con lo que pasó después de la pandemia, ¿no? También. Sí, te diría que mi interés por el tema surgió en la pandemia, post-pandemia. Nosotros hicimos una investigación, ganamos una licitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y hicimos una investigación sobre las consecuencias de la pandemia. En las consecuencias de la pandemia salieron muchas conclusiones, consecuencias políticas, económicas, sociales, y la que más nos llamó la atención fue las consecuencias psicológicas. Yo no soy un psicólogo ni investigo en el tema, pero sí entendía que a las respuestas ¿cuántas veces por semana se siente solo? A las respuestas ¿cuántas veces por semana se levanta sin ganas de hacer nada? Claro. Eran tan altas que pensamos que eran solo consecuencias de la pandemia, pero después persistieron, y cuando empezamos a mirar las encuestas anteriores, de la encuesta mundial de valores, vimos que era una tendencia creciente que la pandemia había potenciado. Bien, y yo creo que durante la pandemia, de alguna manera, estaba el embrión de esta investigación tuya, porque en ese momento ya vislumbrábamos ciertas cuestiones, ¿no? Estaba bastante antes. Mirá, el siglo pasado fue un siglo muy fructífero, sobre todo a comienzo de siglo, en creación de instituciones, en creación de sindicatos, instituciones intermedias, clubes, asociaciones profesionales. Es decir, hubo una explosión de instituciones intermedias en el mundo, sobre todo en los países con democracias y especialmente en el nuestro. Y empezamos a ver a partir de la década del 80, entre el 70 y el 80, un declive de la participación de la gente en este tipo de actividades, a la cual no sabemos exactamente a qué se debe o cuáles son las consecuencias, pero empezó a haber un declive que empezó a profundizarse. Por supuesto que todas las miradas estaban puestas en la política, que poca gente participa en la política, pero resulta que cuando revisamos el resto de las instituciones, el resto de los lugares donde también hay que participar y en el que supuestamente no hay en juego lo que hay en juego en la política, también estaba decayendo en todos lados. Entonces hoy miramos la cantidad de instituciones intermedias que en la Ciudad de La Plata están por perder la personería jurídica porque no tienen gente para renovar a los dirigentes. Claro. Cuando miramos lo que le cuesta a una directora de una escuela armar la cooperadora que la va a ayudar. Cuando miramos los clubes que están desapareciendo y el que está a cargo del bar se queda y se hace dueño del club por poco. Sí. No es un caso aislado el que estoy contando. No. Esto pasa en todos lados. Entonces, si esto pasa en todos lados, lo que tenemos es un problema mucho más importante. Entonces, ahí empezamos nosotros a investigar esta cuestión y lo primero que nosotros detectamos es que empezaba a haber un montón de literatura circulando alrededor de esto en el mundo vinculada a un avance importante de la soledad, es decir, una especie de retiro de las personas, de las actividades sociales a las actividades personales. Y esto fue muy potenciado por la pandemia y potenciado también por las tecnologías. Claro. El hogar se convirtió en el centro de muchas actividades para muchas personas y no las instituciones sociales donde nos encontrábamos con otros. Y esto rompe. Vos dirías que yo le puedo decir a mi esposa que esa es la causa por la cual me ocupo de limpiar la casa, por ejemplo. Por ejemplo, totalmente, ¿no? Claro. Pero esto rompe un montón de cosas, porque empieza a ocasionar un problema muy grave, que es que se rompen los lugares donde nos encontramos con los diferentes. A ver, ¿cómo te lo explico? Vamos a poner un ejemplo muy vinculado a la tecnología, el WhatsApp. Sí. ¿Nos acerca o nos aleja? Nos acerca, con nuestra pareja nos comunicamos 5 o 6 veces por día, o 2 o 3 veces, o coordinamos permanentemente con nuestros hijos, sí. Hablamos permanentemente, con nuestros amigos hablamos permanentemente. Las redes sociales
nos vinculan con las cosas que nos gustan. Somos hinchas de un club, entonces estamos con la banda de ese club, nos gusta la política, estamos a favor o en contra del aborto, estamos, digamos, las redes sociales nos juntan con la tribu, WhatsApp nos junta con la familia y los amigos. WhatsApp nos junta con la familia y los amigos, que es la que nos da el amor. La tribu nos da la lealtad. Pero no hay ningún lugar donde nos encontremos con los diferentes, que son los lugares donde están desapareciendo los lugares de encuentro, que nos encontrábamos con gente solo por razones geográficas, pero nos encontrábamos con distintas clases sociales, distintas ideas, y aprendíamos cuáles eran las razones del otro para pensar distinto que nosotros por diferentes temas. Entonces, y con más tranquilidad. No, y la diferencia, entonces, en ese espacio que desapareció y que ninguna herramienta tecnológica nos lleva a ese espacio porque los algoritmos nos llevan a nuestra tribu, ese espacio que desapareció es el que desarrolla la tolerancia. Eso explica en gran medida la crisis de la democracia y la crisis de los gobiernos que estamos teniendo ahora, no en Argentina, en el mundo, porque yo baso la mayoría de mis textos, la mayoría de mis charlas en autores ingleses y norteamericanos que desarrollaron mucho más esto que lo hemos desarrollado nosotros y están viviendo exactamente la misma situación. Bien, entonces le recordamos a la gente, causas y efectos del crecimiento de las conductas antisociales, y ya te metes en el capítulo de cómo los cambios tecnológicos y sus efectos inciden sobre la democracia. Esa es la segunda parte de la charla que también profundiza esta, porque digamos la crisis de soledad, muchos dicen que es una epidemia, todavía está en discusión si es o no una epidemia, pero yo creo que sí tiene que ser un tema a tratar como un problema nacional, porque es un problema estructural cuya punta del iceberg es la ansiedad, la depresión y las causas graves, pero en el medio hay un montón de gente que se está aislando de los demás y que tiene consecuencias muy graves, para los chicos también. Pensemos que el desarrollo infantil, por ejemplo, hay un libro que se llama La generación ansiosa, que yo lo recomiendo también, que habla muy bien. La falta de contacto físico entorpece mucho el desarrollo, porque los chicos desarrollan la tolerancia con los pares de ellos sin la intervención de los adultos. Aprenden a mediar, a la justicia. Pensemos eso. Pensemos otras consecuencias de la soledad, la caída de la natalidad. La gente no tiene hijos y el 40% de los que tiene hijos tiene un hijo único. Díganme si no hay peor escuela que ser hijo único para socializar. Y no hay mejor escuela que te llegue un hermano para socializar y saber lo que es que todo el reino tuyo está dividido por dos y en general el chiquito tiene privilegios. Imagínate yo que soy el menor de 8, ¿no? Vos sabés lo que es compartir. Bueno, vamos a volver sobre esto en el próximo bloque, ya más sobre el tema de los cambios tecnológicos y los efectos sobre la democracia. Estamos con el licenciado Marcelo Miró, profesor e investigador de la UNOVA, bueno, tratando este tema tan interesante, ¿no?, que es la crisis de la comunicación en la era de la desconfianza.